Bienvenidos a esta mesa de trabajo de la Comisión de Administración Pública, en la cual vamos a analizar y a revisar el tema, gracias, el tema sobre los bienes inmuebles de este municipio, en especial aquellos que en su momento, bajo acuerdo de cabildo, fueron donados para su correspondiente actualización, para lo cual le pido al secretario regidor si puede pasar lista de asistencia y verificar el quórum legal y leer la orden del día, por favor. Claro que sí. Pilar Olimpia Vargas Moreno. Presente. Susana Jiménez Muñoz. Presente. José Félix Ochoa Montelongo, el de la voz. Señora Presidenta, le informo que contamos con quórum legal para sesionar, siendo las 9:49. Gracias. Pido por favor a los presentes digan su nombre y su cargo, porque estamos transmitiendo y es importante que se sepa quiénes nos acompañan en esta lista. Adelante. Bueno, empezamos ahora con la... Buenos días. Isabel Borsani, del Departamento de Bienes Inmuebles de la Oficialía Mayor. Maciel Martínez, Dirección de Catastro. Jorge Mora Carral, de la Sindicatura. Bien. Francisco, no me asiento para que se presente, estamos precisamente en ese punto. Gracias, buenos días. Francisco Moreno, Normatividad Sindicatura. Gracias. Nos acompaña también Mitzi, no la ven, pero Mitzi siempre está aquí transmitiendo, atrás de la cámara. Gracias, Mitzi. Le cedo el uso de la voz a la licenciada Borsani. Borsani. Gracias por la corrección, licenciada. Para que nos dé una breve reseña de cuál es la situación. Siendo las 9:41, no me van a decir eso. Siendo las 9:41, damos por iniciada la sesión. Adelante, licenciada Borsani. Buenos días. Pues en relación al padrón que se tiene en propiedad del ayuntamiento y de los cuales se han donado en administraciones pasadas varios predios que a la fecha no se han podido sacar del padrón de bienes inmuebles, son el listado que se les anexa, son 8 predios, de los cuales, no sé si quieran que se vea, voy leyendo uno por uno o hago mención a... Me gustaría nada más que mencionara la primera parte de la tabla donde dice el predio y a quién fue donado. Y así, y así enumeramos primero cuáles son y aquí en la mesa vemos por cuál empezamos. El primer predio es la fracción del predio ubicado en calle Don Luis de la Rosa, es el lote 5, manzana 60. En su momento, obviamente, cuando se donó todavía no se tenía la identidad, por eso lo manejé entre paréntesis. Actualmente ya se tiene título y es el lote 5 de la manzana 60 con superficie de 1,368 metros. Se donó a Cruz Roja, Delegación Rosarito. El segundo predio fue en el acta cuarta-025, diagonal 2009. El otro predio es la fracción D del lote 26 de la manzana 8 con superficie de 3.260.29 de la colonia 17 de agosto. Se donó a jubilados y pensionados de la sección cuarta-5 del CENTE, de acuerdo a acta quinta-028, diagonal 11. El tercer predio es el lote 3, fracción B, con superficie de 12.690 en la colonia Lucio Blanco. Se le donó a Nuestra Señora de Fátima en el acta quinta 013, diagonal 2013. La cuarta es la fracción del lote 1 de la manzana 368 con superficie de 1.000 metros en fraccionamiento Puesta del Sol 2. Se le donó a la parroquia del Santísimo Sacramento en Rosarito AC en el acta quinta-35, diagonal 2013. El otro predio es el lote 1, manzana B, de la manzana 317, con superficie de 1.486.55 metros cuadrados del fraccionamiento Puesta del Sol 1 a la Confederación de Trabajadores de México, en el acta quinta
guión 031, diagonal 2013. El otro predio es la fracción C del lote 28 de la manzana 112 con superficie de 1243.49 de la colonia Reforma al Colegio de Arquitectos, según acta sexta, guión 34, diagonal 2015. El otro predio es la fracción D del lote 28, manzana 112 con superficie de 1237.11 metros cuadrados en la colonia Reforma al Colegio de Ingenieros. En el acta sexta, guión 028, diagonal 2016. Y la última sería el predio identificado como lote 11, manzana 102, manzana 12, con superficie de 230 metros en la colonia Reforma, a la Asociación Civil Red Binacional de Corazones, de acuerdo al acta sexta, guión 044, diagonal 2016. Gracias. Compañeros regidores, si quieran que ya nos dijo, son 8, no, perdón. Sí. ¿Sí, no? Sí. 8 predios. Ya vimos a quién se los donaron. Todos tienen su correspondiente certificación de cabildo. Por lo tanto, pues nos obliga a dar seguimientos para que esto se formalice y se tenga la certeza jurídica el donante. Perdón, el donatario. No sé si quieran que veamos el estatus específico por predio para ver y determinar de todos estos, ahora sí que por cuál empezamos. Sí, para hacer un centro. ¿Sí? Sí. Regidor, ¿qué le parece? Sí. Bueno. Bien, para no leerlos todos, según su experiencia en esto, licenciada, usted guíe cuáles de estos 8 son los que tienen más adelantado su trámite y con eso vamos viendo. Mira, los dos colegios, el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos, ya llevan avanzado su trámite. De ellos ya se tiene el deslinde y obviamente su acreditación. También la solicitud de los oficios a CFE y a CES, y también a la Comisión Estatal de Avalúos para el correspondiente avalúo que se tiene que integrar en el área o en el proceso de desincorporación. Faltaría obviamente lo que serían los dictámenes de inconveniente por parte de la Secretaría de Administración Urbana, así como el cambio de uso de suelos. Más sin embargo, el cambio de uso de suelos no creo que haya ningún problema, ya que físicamente ellos ya tienen el uso desde hace bastantes años. Entonces creo que los dos colegios son los que ya tienen bastante avanzado su proceso. La última asociación, Red Binacional de Corazones, se ha acercado en los últimos meses, entonces ella también está interesada en que se inicie con el proceso. Permítame un segundito, licenciada. Vamos a cerrar por lo adelantado que están los colegios, vamos a adelantar y ya cerrarlo, ¿no? Okay. Me dice que le falta el avalúo. Y 2 dictámenes, bueno, uno que da la Dirección de Administración Urbana y un cambio del suelo que también lo da. Una factibilidad que también la dan ahí mismo. Ok. De esos 3 documentos que le faltan, 2 nos corresponden a nosotros. Sí. Y uno les corresponde a ellos, que es el avalúo. Sí. Entonces, si son esos 2 documentos que les faltan, tal vez ya nada más era cuestión de citarlos, explicarles cuál es su estatus y ya dar por avisados y darles pues a lo mejor un tiempo, porque ellos sí ya tienen esto muy adelantado, pero comprometerlos a que sea lo más pronto posible, ¿no? Entonces, estos 2 ya nada más sería, no vino la arquitecta Mora, pero en la siguiente sesión la citamos y ya le decimos. ¿Les parece si en la siguiente sesión citamos ya a los 2 colegios? Sí. Para que ya vayan trabajando en esto. Okay, entonces, los lotes 6 y 7, bueno, según la lista que tenemos, 6 y 7. que son los colegios, serán citados para el próximo martes y procurar, Ofelia, citar y recordarle a la arquitecta Mora, porque aquí sí es muy importante que ella esté, que de los 3 trámites que faltan, 2 son de ella. ¿Ok?
Cristina, ¿verdad? Cristina Moreno. Entonces estos dos predios podríamos considerar que tienen un avance del 90%. 60% pudiéramos ser. ¿60? Bueno, Ustedes dirán, lo que pasa es que importancia están las solicitudes más, desgraciadamente, por ejemplo, la Comisión Estatal sí nos está tardando bastante tiempo, entonces tal vez, aunque tengamos la solicitud, todavía nos falte un poco de tiempo para poder obtenerlo, pero pues sí, se puede tal vez considerar. ¿Ese trámite de la Comisión Estatal lo están tramitando en Tijuana? Sí. Sí, nada más que me comentaban que tienen varios municipios asignados a lo que es Tijuana. Creo que también es Ensenada de Rosarito, entonces se le satura. Ajá. Puede ser. Podríamos ver, digo, porque es un predio que ya tiene uso, que hay un compromiso de los concesionarios, o sea, no hay como que ellos estén poniendo... No, y realmente el avalúo realmente nada más es para conocer el valor del predio, que en años pasados ya lo habían ellos solicitado y lo habían obtenido, más que pues obviamente se tienen una vigencia y se vuelven a vencer. Ese avalúo es solamente para poder ya expedir terminar con el cambio de... Lo integran como un requisito dentro del reglamento de bienes y también en la ley del régimen municipal. Seguramente es para conocer el monto de lo que en su momento o el costo que se tiene de lo que va a salir del patrimonio. A ver, entonces estos dos terrenos aún están en el patrimonio. Sí, sí, por eso tenemos que hacer este proceso, porque al no tener el documento de donación no se pudiese bajar o no se pudiera extraer del padrón. O sea, sigue considerado ahí, tiene que estar el valor para que se baja y cambie. Muy bien. Pues entonces ya será una cuestión de ellos en tanto tengan sus deslices. Y lo de la CES, a lo mejor a la par se va a ir dando. Sí, de hecho, lo de la CES también ahí lo tienen en seguimiento. Muy bien. Entonces los dos predios, tanto el del Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros, se citan para el próximo martes. Se les notifica cuál es el estatus y qué les hace falta para que la arquitecta de Administración Urbana para los dos trámites, tanto el cambio de uso de suelo como dictamen de no inconveniencia. Bien, ahora sí, licenciada, seguimos con los que usted considere. Si quiere, nos vamos. Nos iba a hablar del Corazones. Sí, Red Binacional de Corazones. Ellos han ingresado 2 solicitudes en la actual administración para darle continuidad. Bueno, ellos tenían la intención de que se ampliara la superficie de donación, sin embargo es un poco complicado que en esa área se pudiese dar una superficie mayor, atendiendo a que en su momento los predios que estaban continuos tenían ahí un problema, o bueno, no problema, se tenía un comodato con otra asociación y posteriormente se tuvo que iniciar un procedimiento legal para rescindir ese contrato de comodato. Y actualmente la administración tiene ahí un proyecto que se va a desarrollar, entonces obviamente sería muy complicado el que se le pudiera dar continuidad, o mejor dicho, se le pudiera atender esa solicitud. ¿Qué zona es esta? ¿Dónde está exactamente? En la colonia Reforma, lo que está, los predios que están continuos al área que se conocía como el umbral, la construcción que se tiene ahí. Muy cercano al... Sí. ¿Y el proyecto al que te refieres es el de la funeraria? Sí. Velatorio. Correcto. Muy bien. Esta asociación tiene donados 230 metros. ¿Cuánto es lo que ellos ocupan? Ellos comentaban que requerían el mínimo de 1000 metros, pero en el área no, entonces no sé si ella comentó que le interesaría hablar con la alcaldesa o con regidores para ver si era factible que se les pudiera proporcionar algún otro predio, pero si no, obviamente ella le interesaría darle continuidad a su... Sí. Ella ha presentado su proyecto aquí en el ayuntamiento, digo, para justificar la necesidad de los 1000 metros cuadrados, porque de ahí deberíamos de partir. ¿Qué es lo que quieres seguramente hacer? Sí. Casas para mujeres que violentadas, que vienen de la trata de personas. Porque si le dieron este predio
porque presentó un proyecto en donde pues, aparentemente Con eso iba a ser suficiente. Y si empezó a trabajar en ese predio con esa superficie, pues es porque sí traía un proyecto a esa superficie. Ya posteriores cuando solicita más superficie, Por la no, demanda, más superficie, ajá. entonces pues habría que revisar eso. Sin embargo, pues en la zona en la que está es prácticamente imposible. Sí, sí, predios continuos ya no se le pudieran. Y es una diferencia bastante grande porque de 230 son que 4 predios más. 4 predios más o menos de la misma dimensión. ¿Qué opinan al respecto, compañeros regidores? Mesa. Pueden levantar la mano y hablar. Darle como comenta la licenciada, ¿no? Que lo comente, que lo presente, pero también al momento de que, si no, para darle continuidad en donde está, pues, considero que... Bueno, lo que sí es un hecho, adelante, sindicato. Sí, yo creo que lo que comenta el regidor es muy cierto. Si originalmente presentaron un proyecto para 230 metros, se supone que ese era su proyecto. Sí. Hoy a lo mejor crecieron, su proyecto ha crecido y dicen, bueno, aquí no lo podemos, pero el licenciado está diciendo que ya no se puede. En esa área no. En esa área ya no se puede dar. O sea, ¿para qué decirle que tal vez si realmente ahí no se puede? O sea, de una vez es decir, pegar su proyecto y vámonos. Y cumplir con eso. Digo, Sí, estoy de acuerdo porque no, ahí es imposible, no tendría caso ni siquiera dar esperanza. Y yo desconozco, ¿ya tienen uso el predio? No. No. Porque esa podría ser otra opción. Bueno, si no la estás usando, se te permite, buscamos en otro lugar esos 1000 metros y regresas el que tienes. Y eso, no sé qué tan colindante esté con el umbral. Sí. El predio del umbral. Está... Porque precisamente lo que hemos estado viendo con el asunto de la Torre, que la superficie del terreno es muy corta y nos hace falta terreno para otras muchas cosas, sanitarios. ¿Uno seguido al otro? Sí, termina en el predio 10 y ella es el 11. Realmente como la construcción no utiliza al límite el predio 10, pues obviamente está a la mitad y hay obviamente una franja o una superficie que no está construida y no van a quedar barda con barda, más sin embargo, pues obviamente sí están continuos los predios. En caso que digamos, bueno, esta asociación dice que pues el predio no le va a funcionar por la superficie que tiene y sabes que como no está instalado todavía, te buscamos otro espacio más grande en otra parte y se podría usar ese espacio para continuar con la obra del velatorio en algún momento. Del velatorio sí es mucha superficie porque son 5, 6, 7, 8, 9, 10, son 6 lotes de 200 metros, aproximadamente 220, 230. Bueno, sí, es lo malo que... Sí, hemos estado viendo con Prodeur y en algunas reuniones el proyecto y las 2 salitas que se proyectan son para 10 personas. Entonces, no puedo, pues, nadie va a velar un punto con 2 personas o 5 o 6, siempre hay uno. Entonces, sí hace falta espacio. No sé si 200 metros, yo como arquitecta te digo, no sirven para mucho, para 6, 8 cajones de estacionamiento. Nada más. Pero puede funcionar. No sé qué opinen al respecto, si podemos. Adelante. Sí, en este caso, pues tal vez sería por la propuesta, ¿no? Esta de que a lo mejor le pueda funcionar al velatorio y sería como un ganar-ganar para las dos partes. Considero que antes ver la posibilidad tanto por los compañeros que presentaron el proyecto y ver entre los regidores de que existe esta posibilidad, pues todavía obviamente falta que esta asociación aceptara en su momento, ¿no? Pero primero digamos la ruta a nosotros de lo que se podría hacer. Yo también no siento pues no va a ser la diferencia, pero pues es un poquito mejor de lo que Más que crezcan, ¿verdad? Para modificación. y todavía falta todo
la asociación aceptara en su caso, porque tal vez sí hay algún otro espacio en otra parte, pero donde está situado no me ayuda, no me sirve para el proyecto que traigo, porque pues la colonia Reforma, independientemente en la zona de la colonia que está, es una colonia con Bueno, licenciada, de lo que se tiene en el ayuntamiento, hay dentro de todo lo, imagínense todo el ayuntamiento, algo que pudieran tomar para proponerle a esta asociación. Eso nos limita un poco las asignaciones de predios atendiendo a que ellos requieren servicios y desgraciadamente en las colonias en las que el ayuntamiento pues recibe son fraccionamientos de nueva. Ajá, y donde actualmente el ayuntamiento cuenta con más superficies pues son en áreas donde no se tienen todavía los servicios, pero Menos que ya lo sé. sería tal vez volverla a ¿Consideran que pudiéramos citarlos para ver las opciones? O sea, si pudiéramos tener esos 1000 metros, no en una zona específica que ellos quisieran, todos quisieran tenerlo con todo y todo, ¿no? Hasta con la construcción. Pero la posibilidad del ayuntamiento es fuera del área urbana. sí. ¿Qué opinan? Citarlos, comentarles que dentro de esa área es ya prácticamente imposible, que hay una posibilidad, pero sería fuera del área urbana, y si aceptaran, pues, verlo también con la presidenta, y entonces que hagan ellos las negociaciones, vean pues las formas que presenta el proyecto, y darle, pues reiniciar esto, ¿no? Porque pues son proyectos que le hacen falta a la ciudadanía, un proyecto de trata de Sí, son para personas que han sufrido trata. que esto yo considero que presenten mejor el proyecto, lo analizamos, lo concentramos aquí para poder hacerle la contrapropuesta, porque si le decimos que sí y luego cuando No, pues en esa cita precisamente ellos deberán de presentar su proyecto, y lo que más podríamos hacer es buscar en otro lugar. Si ellos dicen está bien, hacemos pila y posa, y entonces sí, ¿sabes qué? Hay que platicarlo con la alcaldesa, que sepa y que dé visto bueno, ¿no? Entonces lo citamos para un siguiente martes. Porque a él le falta todo el trámite, ¿verdad? Sí. Sí, porque aquí nada más dice al final, actualmente existe un proyecto municipal. Sí, me refiero a que obviamente no es factible que se les pueda ampliar la superficie atendiendo que en esa misma zona está obviamente un proyecto municipal. Cuando hablas de la acreditación del solicitante es porque no te han mostrado en su momento asociación. seguramente en la gestión que se hizo ante Cabildo presentaron su documentación, pero posteriormente a mí ya muchos de los puntos que aquí se aprobaron no intervinimos o no se intervino como oficialía mayor, se generó directamente a través de un dictamen de regidores. Entonces la atención fue directa entre regidores y los solicitantes. Y no tienes acceso a eso. Sería lo de menos, tal vez sí se pudiera solicitar. De hecho, de los colegios, obviamente se tiene la constitución, pero cada año van renovando su entonces ellos nos han entregado 1 o 2, pero pues obviamente se tendría que integrar el que se encuentre vigente o el que en su momento tenga las facultades para firmar. En este caso, pues seguramente es lo mismo. Dentro de los requisitos del reglamento, ahí es donde se establece que se tiene obviamente que manejar la acreditación. Tablets. Pero tanto, Bueno, es que hay un señor que está ahí. No, pero ese es música. Es una bocina. ¿Ah, sí? Ay, no. así, pero estamos Demasiado alto. de este punto me parece
parece interesante porque entonces se le hizo la donación al Real de Cabildo, pero usted no tiene expediente alguno de... Completo no, ella nos ha enviado obviamente solicitudes, seguimiento. En su momento interveníamos nosotros para efecto nada más de identificar si había algún previo y posteriormente el seguimiento ya lo manejaban con el regidor que en su momento llevó el proceso, pero no lo tenemos completo la información. El próximo martes ya quedamos que van a los colegios. Podríamos en el siguiente martes, para que tengan tiempo, citarlos y incluso buscar la certificación de Cabildo o el acta, si es que se redactó, y saber cuál fue el antecedente. Y en la invitación que se le haga a la asociación, pues que se acredite, que presente el proyecto y ya que en la mesa lo vemos. Entonces, ¿les parece si para el siguiente martes, si Dios no dispone otra cosa, citemos a Red Nacional de Corazones, ACE, que sería El 23. 23 de marzo? El 23 sería para los colegios y el siguiente martes sería 30 de marzo. Ok, Red Nacional de Corazones, 30 de marzo, los colegios. Aunque yo creo que en los colegios podríamos durar muy poquito, ¿no? Porque son los dos puntos que vamos a ver con ellos. Podríamos citarlos juntos. ¿Qué les parece? ¿A los colegios? No, a los colegios. Como los dos colegios están en la misma situación, no tendríamos que explicar uno por uno. Entonces, citamos a los colegios el martes, les damos una media hora y la otra media hora con Red Nacional de Corazón. Okay. Para que queden los dos el 23. Entonces, de 9 a 9:30 los colegios y de 9:30 a 10 y cachito nos pasamos con Red Nacional. ¿Qué le dijiste? Si le pueden bajar un poquito porque estaban transmitiendo en vivo y se alcanzó a escuchar la transmisión. Ah, perfecto, muy bien. Pero le bajaron todo. Bien, continuamos, licenciada Rosa, el previo que sigue. Por parte de la arquidiócesis también ha dado Es el número 3, ¿verdad? sí, el 3 y el 4. 3 y 4, ajá. Perdón, no. El número 3, que es la señora No, perdón. Fátima y del Santísimo Sacramento. Sí. Platíquenos de ese. Eso es el de Fátima, obviamente es una superficie considerable y ellos lo solicitaron para un banco de alimentos, no necesariamente para la instalación de alguna iglesia, sino es para manejar ellos un proyecto de el tener un salón grande donde se puedan servir como albergue, como banco de alimentos. Y la arquidiócesis, obviamente, como el acuerdo de Cabildo se dio a nombre de Nuestra Señora de Fátima, han solicitado que se haga la corrección del acuerdo, atendiendo que para que ellos tramiten ante la Secretaría de Gobernación el permiso que les autorice a hacerse de un predio, pues obviamente tiene que estar el acuerdo en relación al ente que lo está requiriendo. Entonces, para hacer la solicitud o la modificación al Cabildo, pues tendría que de alguna forma también integrar la demás documentación. Pues eso es en relación a la superficie mayor, y en la superficie donde sí hay una parroquia en Puesta del Sol 2, ellos nos comentaron que el seguimiento se dio directamente por los vecinos del área que querían un templo en esa colonia, y que ellos no tenían una solicitud y que no tenían el seguimiento respecto de esa parroquia, por lo que iban a revisar si era prudente o si dentro de su presupuesto ellos podrían darle seguimiento a la parroquia que se encuentra ahí en Puesta del Sol 2. Bueno, vámonos primero por el punto número 3, el lote número 3, que es en la colonia Lucio Blanco, para
para el Banco de Alimentos. Aquí veo que lo que nos corresponde a nosotros, nos faltan 1, 2, 3 trámites, y lo que le falta al donatario es 1, 2, 3. 3 documentos y 3 documentos. El primer paso para esto sería que el acuerdo de cabildo saliera no la donación a una parroquia, como en este caso que dice que fue donado a la parroquia Nuestra Señora de Fátima, sino a la arquidiócesis, que es la que se va a encargar del proyecto, y para que la Secretaría de Gobernación le autorice todo, la utilización del terreno y todo esto, tiene que decir que está donado a la arquidiócesis. Correcto. Para que nosotros podamos hacer eso en cabildo que necesitamos. Pues la solicitud tendría que, creo yo que tendría que integrarse con la documentación como si fuera a desincorporar. La solicitud ya la tráigame, Ofelia, una carpeta que tiene una imagen de esa, es que se me fue el nombre, una imagen de Sagrado Corazón. Tiene, es que me entregaron una carpeta. ¿La diablo? Ese proyecto también se ¿O usted qué cree, sindicatura? ¿Usted qué cree? Que se pueda solicitar primero nada más la modificación o la aclaración al punto y posteriormente hacer el proceso de desincorporación. Una aclaración. Sí, pero en su momento la aclaración, digo, la primera solicitud se dio simplemente como la parroquia de Fátima, Señora de Fátima, o ya venían unos documentos con nombre de la arquidiócesis. No. Venían, entonces otra vez, ciertamente, como bien dicen, que nos vuelve a hacer toda la solicitud completa y hacer la corrección a la acta. Pues, porque ahora sí, ¿con qué base lo va a solicitar la corrección? Si no tenemos los datos precisos de la arquidiócesis. Sería como nuevo, Exacto, porque no tiene nada que ver el nombre. exacto. Tendría que una de dos, o dar de baja como dice la ley, o cancelar esta y simplemente modificar la acta porque con la nueva solicitud. Pero digo, porque si realmente le hace falta Realmente es la integración completa. todo, entonces le falta todo, entonces la iglesia ahí está, pero No, en lo de Lucio Blanco no, el predio está baldío. no, sí, pero esto fue lo que está llamando arriba. Ah, ok, ese es un área, no me acuerdo cómo se llama esa iglesia, pero eso es sobre un terreno del gobierno del estado y el gobierno del estado también ya hizo trámites. Sí. No, pues conmigo son. Miren, pedir la carpeta esta porque este tema, bueno, este tema es más amplio, ¿no? Pero dentro de esta solicitud que hicieron viene el tema que estamos viendo. El entonces secretario José Manuel González Abrauco nos turnó a esta comisión el 3 de octubre del 19. Casi nos vamos y no lo pudimos sacar. No lo pudimos sacar por la cantidad de cosas que hay que hacer que no estaban en nuestras manos. Apenas ahorita lo estamos retomando, pero lo vamos a retomar ahora sí prácticamente desde raíz, ¿no? Porque lo que a nosotros nos pedían como comisión es que, me voy a permitir leerlo, dice, saludo por parte de, envío la solicitud presentada por parte de la Arquidiócesis de Tijuana referente al cambio de donatario de 2 predios, así como la aplicación de tasa cero al impuesto predial de 44 inmuebles propiedad de la antes mencionada. Eso es lo que piden en general. Este es el oficio de la Secretaría y el oficio de la Secretaría particular. Sí, no, este es que se lo mandaron cuando era secretario general Diego Alfonso Ramírez y desde que estaba la presidenta anterior, en donde piden, les saludo atentamente, aquí sí lo manda Francisco Moreno Barrón, arzobispo de Tijuana. Desde el, ¿qué fecha? Desde agosto del 10, ¿qué? A ver si me ayuda. 18. ¿Qué fecha tiene recibida? Agosto.
lo mandaron en abril, bueno, lo que hizo en el 10 de abril del 18 y el siguiente el 15 de agosto del 18. Desde agosto del 18, el arzobispo de Tijuana le dice a la presidenta Mirna Cecilia Rincón, entre otras cosas, el cambio de donataria de la parroquia Nuestra Señora de Rosario de Fátima a la arquidiócesis de Tijuana, respecto a la donación de terreno contenida en el punto 4 del acta tal de Cabildo de fecha del 6 de junio de 2013. Sí. Se hizo la donación desde 2013 y todavía apenas en 2018 están pidiendo este cambio. Y lo demás, pues lo que ya les había comentado. Entonces, si consideramos esta petición, podríamos presentar un punto de acuerdo, porque ya la petición ya la hay, ¿no? ¿Cómo ves, sindicato? Sí, la petición está, pero el hecho que otros documentos más conlleven la solicitud, falta, ¿no? Serían, más que en los documentos de solicitud, sería la desincorporación, a efecto de que se subiera el punto, se modificara el acuerdo que en su momento se dio, y se integrara la documentación faltante, que es el proceso de desincorporación. Sí, sería muy similar a lo que hicimos con el predio para la Guardia Nacional. Ahorita lo primero sería hacer el cambio para que ya por acuerdo de Cabildo esté autorizado y entonces empezar con todo lo demás. O sindicatura y apóyenos. Yo lo veo así como... Sí, digo, sí, así a simple vista se ve sencillo. Esta la solicitud del 18. Bueno, alguien más diría, actualízame ese oficio, ese escrito, actualízamelo porque yo no puedo tomar en base una administración, tome algo de una administración diferente. Es que va dirigido a Mirna. Pero pues es que Mirna representa el ente. O sea, ese queda como un antecedente, o sea, no es quitarlo, es actualizarlo y decir, ¿sabe qué? Ahora la presidente es Araceli. Entonces hago una vez más la solicitud porque es como, si alguien cambia, tiene que cambiar obviamente el nombre. No puede ser hacer una administración pasada, hacer algo válido. Si bien dice la ley que no puede ser algunas cosas, debe permanecer en la misma administración. En este caso, actualizar ese pedido, creo que se puede hacer. Y se tome como antecedente, como bien dice usted, en el antecedente ese desde el 18. A lo mejor plantearon mal porque deberían de haber puesto arquidiócesis no sé, del estado de Tijuana y entre paréntesis Nuestra Señora de Fátima. Lo que pasa es que la señora, el solicitante en ese momento era el párroco de Nuestra Señora de Fátima, entonces pero pues tampoco ellos mandan por esas acciones, tienen que tener una orden por parte de sus superiores y así debió de haber sido el párroco Francisco Landa, ¿no? Sí, Era muy social. Dígame. Creo que la actualización va más en ese sentido que a quién va dirigido. Sí. Porque, pues, no porque importa el nombre de la si haya iglesia estado iba a el quedar. primer presidente municipal de Rosario, al final de cuentas es el ente a quien se está dirigiendo y pues la ley no es retroactiva, ¿no? Entonces, por otra parte, sí, más que nada la actualización sería de quién lo está solicitando, no la iglesia, sino la arquidiócesis. Al final de cuentas, pues emanan ellos. Entonces se van. A lo mejor sí mencionar que es para Nuestra Señora de Fátima, pero que sea la arquidiócesis. Ese sería el movimiento. Aquí está la certificación de Cabildo. La certifica el licenciado Luis Fernando Serrano García, secretario general, donde dice la autorización de donación de terreno ubicado en la colonia Lucio Blanco con clave LB 002-163, ubicado como lote 3, fracción B, con una superficie de 12.690.92, con las siguientes medidas y colindancias, las desglosa. Para llevar a cabo por parte de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima el proyecto denominado la Casa de Integración Familiar y Ayuda al Pobre. Así es como sale la certificación. Es para que la parroquia lleve a cabo ese proyecto. Esta está con fecha de junio de 2015.
Es que se autorizó en el 2013, 13. pero seguramente posteriormente solicitaron una certificación y por eso la emite, en que en su momento estaba de secretario general. Sí, tiene, a ver, En la parte de hasta arriba va a venir el sí, dato. tiene razón, porque dice el acta respectiva identificada con el número V-013 diagonal 2013. 2013. Entonces, aquí se hace la aprobación, luego la certificación primera que dan es en 2015 y hasta 2018. Yo lo que considero es que de alguna forma el proceso de desincorporación es para el efecto de que un predio que se considera que es público se pueda quedar pueda quedar en el régimen del dominio privado, a efecto de que pueda ser susceptible de transferencia. Entonces, aquí como de alguna forma no nada más se va a corregir el acuerdo, sino de alguna forma se está validando lo que sería la donación que en su momento se dio. Con ese proceso de desincorporación estaría de alguna forma ustedes haciendo el proceso que se debe o que en su momento se tenía que haber realizado de acuerdo a lo que ha establecido el órgano superior de fiscalización, para efecto de que se pueda disponer cumpliendo con lo que nos está previendo la reglamentación, que sería el proceso de desincorporación. Por eso le comento que tal vez sería más conveniente no solamente subir la modificación a ese acuerdo, sino integrar el expediente de desincorporación y haciendo mención a que obviamente el predio ya fue donado y que lo único que se requiere es la modificación a la donación. Por eso mismo le digo que se ha actualizado de alguna manera la solicitud. ¿Por qué no se había hecho de acuerdo a la observación? Porque no se había incorporado. Entonces, aprovechando, se incorpora y como dice usted, está ahí bien. Se corrige. Entonces, sí, sería bueno. Bueno, a ver, según los documentos que aquí usted nos indica, dice que el ayuntamiento debe tener el dictamen de no inconveniente para llevar a cabo la desincorporación de la división de administración urbana. Eso no tendríamos, creo yo, mayor problema, puesto que ya hay una acuerdo a cabildo de que se va a donar. Entonces, eso podríamos ver que el siguiente dice opinión técnica de cambio de uso del suelo para el bien que se quiere desincorporar, que también le corresponde a la arquitecta. El siguiente dice oficios expedidos por la Comisión Federal de Electricidad y CES para acreditar que no cuenta con ningún tipo de uso el inmueble que implique la instalación de cables, vías y o tuberías. Ese no tendría tampoco porque como no está en uso, no tiene nada, es más fácil, ¿no? Para solicitarlo. Pero sí hay, bueno, mi experiencia con las es que si pasa alguna tubería, se tienen que pagar los derechos de que se van a conectar o algo. No, este oficio es nada más para efecto de que ellos informen si hay algún inconveniente por parte de. Ya en la siguiente tablita donde decía los documentos requeridos para formalizar la donación, es entonces donde sí van a tener que presentar el certificado de libertad de gravámenes. Ajá. Pero en este realmente es nada más gestión, ellos van a hacer inspección de si no tienen conexiones, tuberías o algo que impida. No creo, yo tampoco creo. De hecho, tampoco hay acceso, entonces no. Y luego a un lado, esta licenciada dice documentos a reunir por el solicitante. No, bueno, abajo dice por el solicitante, el avalúo, el deslinde y la acreditación. Sí. Y luego en la siguiente columna dice documentos a reunir por el donatario. Es una vez ya que se haya aprobado la donación, ellos tendrían que reunir la documentación a efecto de que se integrara al contrato de donación o a la escritura pública, dependiendo del valor del predio. Aquí a la mayor parte de los predios, pues obviamente por la superficie seguramente van a rebasar el valor con el que se puede formalizar a través de contrato privado y se tendrá que elevar a escritura pública. Entonces, toda esa documentación que ellos van a integrar para ya inscribirla en registro público, esa información ellos la deben de integrar. Que, por ejemplo, el avalúo, el certificado, son documentos que les pueden servir siempre y cuando estén vigentes dentro del tiempo en el que ellos se aprueba aquí en Cabildo, y si todavía se encuentran vigentes, lo pueden seguramente ocupar. Tienen 1 año de vigencia. Vamos entonces organizando este punto.
Primero hay que llamar al donatario, pedirle que nos actualice la solicitud que fue presentada en 2018, pero que venga a solicitándoselo a la presidenta municipal actual. Sería el primer paso. Si así lo consideran. ¿Sí? Miren, yo pienso un poco diferente en ese punto. Los entes son entes, no cambia por el hecho de que hoy esté Pilar y mañana esté otra persona. Es el representante, sí, pero el ente sigue siendo y está dirigido a un presidente municipal, por lo tanto, para mí, pero yo no voy a decir, es que así debe ser, pues no. Si la mesa dice que nos actualice la solicitud, seguramente si no terminamos en esa administración, en la siguiente administración va a tener que ser lo mismo. Y a mí me parece, lo que hemos alegado en otras reuniones, que cuando causas actos de molestia a ciudadanos, en este caso una procesión, pues no debería de ser, pero tampoco es malo. Si quiere que se actualice, que no lo actualice, yo creo que no van a tener. Es que la actualización vendría en el nombre, en quien lo solicita, porque lo está solicitando un párroco, quien se debe a la arquidiócesis. Cuando se hizo la solicitud, seguramente el representante de este decanato, así se le llama, era el padre Landa en aquel entonces. Sí. Él, como representante del decanato, hace la solicitud y se la autoriza a él, bueno, no a él en su nombre, sino a su parroquia. Ahora, ya viene la arquidiócesis y dice, no, es que no puedo hacer el proyecto así, necesito que esté donado a la arquidiócesis. Y entonces el oficio ya viene firmado por el arzobispo. Pero aquí a lo que venimos es que el acta que se menciona aquí del 2009 habla de que se donó directamente a la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Eso es lo que... Es que pues, yo estoy hablando porque si se va a registro público no va a coincidir. Y lo primero que te van a decir, no coincide, lo siento. No, es que de hecho esa es la modificación que ellos están solicitando, ajá, que en Cabildo se apruebe esa modificación. Ajá. Y lo que yo comento, no tanto es en relación a quién lo solicita, sí, sino que al momento de que se haga la gestión en Cabildo, que no se realice nada más el primer punto como modificación del punto, sino que se haga la desincorporación a efecto de que actualmente sí se cumpla con lo que nos están señalando la Auditoría Superior, se haga la desincorporación y en ese proceso se establezca la modificación atendiendo que ya había sido un predio que había sido donado y que realmente nada más lo que se requiere es la modificación, pero sí integrar el proceso de desincorporación para efecto de que posteriormente no vayamos a tener alguna observación. Que primero tendríamos que tener la documentación que ahorita mencionó, lo del dictamen de inconveniente, la opinión del cambio de uso de suelo, los oficios de CES y CFE, y por parte de ellos comprometerse a cubrir el costo del avalúo, porque realmente lo solicita el ayuntamiento, pero el costo debería ser absorbido por el solicitante. Y aquí, pues al ser una superficie considerable, seguramente va a ser un poco alto, al igual que el deslinde. Y aquí el deslinde no vaya a ser como es una superficie grande, va a tener que ser un plano, no va a ser Y ahí la gestión, como se dio en los anteriores, la pudiésemos generar nosotros también, algún perito que se encuentre autorizado, si es que ellos no lo pueden cubrir o no lo quieren cubrir, no sé. O sea, en el reglamento dice que ellos tienen que solicitarlo y ellos tienen que cubrirlo. Sí, yo no creo que tengan algún problema, digo, seguramente yo no sé si tengan o no tengan dinero, pero la cosa es plantearles cómo se va a... Entonces, aquí la cosa no sería al revés de lo que se hizo con la Guardia Nacional. Con la Guardia Nacional se autorizó la donación. Es que después se hizo todo el trámite. Con la Guardia, realmente ellos lo que requerían antes de hacer el trámite de donación, ellos necesitaban que el Cabildo
o mejor dicho, pedían nada más una autorización, mas sin embargo aquí nadie pudiese disponer del patrimonio si no es el cabildo. Por eso se les pidió a que estuvieran en conocimiento de que ese predio se podía considerar para nada más ofrecerlo y que posteriormente se cumpliera con el proceso que se debe de hacer. No era por una cuestión que les surgía o necesitaban tener una certidumbre por parte de la Sedena de que el ayuntamiento sí estaba en condiciones de en su momento proporcionar un predio. Y sí lo había, mas sin embargo no nos ajustaba el tiempo para hacer el proceso de desincorporación en la fecha en la que ellos lo requerían. Bueno, entonces aquí lo haríamos como debe ser. Primero obtener toda la documentación, pero aquí en este caso ya está autorizada la donación. Sí. Bien, entonces... O si quieres, lo corroboramos con jurídicos y nos pudiesen dar ellos una opinión a efecto de que si consideran que lo conveniente sería primero hacer la modificación a ese acuerdo y posteriormente integrar el expediente de desincorporación. ¿No? Bueno, Se puede hacerlo mejor, porque ya tienes una observación previa del Orbis, digo, en su momento, yo creo que hay que pues ahora sí que primero corregir eso y hacer lo otro, y tanto tiempo se ha esperado. Sí. el punto también es que se va a seguir el trámite con la donación hacia una persona que no es hacia un... No, es que ahí va la corrección, ahí debe ir la corrección. O sea, se desincorporan y a la vez se corrige la acta fundamental, Como no una especie de fe de rata. Sí, Una fe de rata. Exacto. O sea, no se trata de volver a hacer No, todo, no, sino no. simplemente hacer el trámite, como dice la ley, de incorporar y ahí mismo se hace Pero no afecta que el acuerdo, la certificación de cabildo salga... Por eso es lo que yo decía, no por otra cuestión, sino en actualizar ciertos documentos, le dan más valor al método legal. Sabes que una vez más me están pidiendo, ya llevan 5 veces que me lo piden. Podemos hacerlo pues, y hacemos lo que es el cambio de nombre, el nombre del solicitante, perdón. Porque ya hay previo. Bueno, aquí sí es un tema que me preocupa un poco porque el tiempo no sé si nos dé para que esto salga. Y vamos a enfrentar al solicitante a otra administración y que esto... Pero ya por lo menos ya va encauzado, ya de mejor manera. O sea, es lo que se trata, El nombre ¿no? real. Es lo que se trata, pues si usted Sí, lo va a sí, encauzar, claro. ya al momento la que cambie la finalidad. administración, puede ser que ya lo van a agarrar más encauzado. Es rápido. Pero si no lo avanzamos correctamente, la otra administración puede decir, ¿sabes qué? No, inicia lo que corresponde. Entonces, hay que encauzarlo. Eso es lo que no me gustaría que pasara. Por eso hay que encauzarlo correctamente, lo que se ve, a lo que se va bien. Digo, usted es la opinión, ¿no? Pero Que son muchos oficios los que van a emitir y todos van a ser Nuestra Señora de Sí, porque sí en está. vez de decir arquidiócesis. Bueno, no, la gestión que yo tendría que hacer para la solicitud de los documentos tendría que basarme en la última... solicitud en el acta. Ajá. Sí, por eso, si lo hacen, por ejemplo, si ahorita los llaman y les piden, oye, empiézame a actualizar esto va a venir mal de raíz. Bueno, sí, en su momento las gestiones de los oficios se realizan directamente por parte de ahí del departamento y se va a generar con el nombre que es correcto, ¿no? Por eso la importancia de acreditar quién es el que lo está requiriendo, ¿no? Que tal vez si en su momento se hubiera hecho esa aclaración, pues no hubiéramos tenido estos problemas. ¿Creen que el Secretaría General tenga algún expediente de esto? Es decir, ¿quién hizo la solicitud? O con lo, bueno, es que si ya lo certificaron así, es que así lo pidieron, ¿no? Sí. Bueno, sí que es un tema... A ver, denme luz aquí. ¿Cómo comenzar? Pedir que nos actualicen la solicitud, sería la primera. Y en base a la personalidad. y en base a la solicitud, pasarlo a cabildo y hacer la incorporación como dice la licenciada.
hacer la descomposición de ese predio, que la información imagina que la va a generar usted, ¿no? ¿Sí? Ella lo va a generar, no va a haber molestia para la arquidiócesis. El primer punto. Los primeros pasos relativamente Exactamente, son sencillos. Es aquí mismo internamente, entonces no le veo razón por qué no se está haciendo. Tener las incorporaciones a la vez, ahí mismo se pudiera hacer la corrección del DESAC del acta 3 del 2013, se hace la corrección del nombre, exclusivamente. De acuerdo a la solicitud que se está presentando, la acreditación y todo lo demás. Ya. Y usando como antecedente eso. Entonces, me encargo yo de hablar con el sacerdote que estuvo aquí al pendiente, que se llama Arcadio Ávila. Si es que está todavía, ¿no? ¿O sí está? Es que están cambiando constantemente. No, y si no me comunico directamente a la arquidiócesis, es que él fue el que vino a darle seguimiento a esto. De hecho, me hizo el favor de hacer toda esta carpeta para comprobar todos los predios por el asunto de que pide la tasa cero del predial. Todos los predios están usándose por, pues, en algún uso de la asociación del grupo. ¿O no pagan predial? No. Bueno, entonces solicitamos la actualización de la petición. Ese sería el primer punto. Y el siguiente sería que ya con la petición Y hacer que toda la información, en este caso sería mayor, para generar la desincorporación del predio. Yo la verdad sí necesitaría que ellos nos aprobaran el que al momento de hacer la solicitud a la comisión estatal, ellos estén en el entendido de que van a cubrir el pago. Todos esos datos ya se les daría de manera personal. Okay. Ya el día que traigan la solicitud, que nos la traigan, se sientan aquí en la mesa y entonces ahora sí, necesitas esto y esto para hacer el cambio de raíz. Primero solicitar que actualicen la petición y lo citamos, no sé, habíamos dicho que el 23 de marzo vienen los colegios y la Corazones, Red Nacional de Corazones. Sí. Podría ser el siguiente marzo. Sí, porque está más complejo esto. Es el 30 de marzo. Y apenas llevamos 3, 4. Nos faltan otros 4. Entonces, este sería el... Sí, son 2 de los colegios, Red Nacional y la arquidiócesis. Son 4 de 8. Sí, de hecho, el siguiente predio también lo pudiéramos ventilar con ellos, ya que nos tendrían realmente que definir si lo van a solicitar o si nosotros vamos a generar la donación directamente con la parroquia, que ellos sí están constituidos como AC, más sin embargo dentro de sus, no sé cómo se denominará, ellos dependen, las dependas dependen de la arquidiócesis. ¿Cómo es posible o es factible que quede una parroquia fuera? Porque ellos presupuestalmente me comentaban que no la habían considerado, más sin embargo que iban a revisar qué tanta necesidad había en esa área, para ver si la solicitaban también y gestionaban los trámites. Es el mismo día por el mismo tema, ¿no? En el oficio que ellos mandan, ese es el punto número 2, también piden cambio de donataria de la parroquia de Santísimo Sacramento a la arquidiócesis de Tijuana. Respecto de la donación que también fue dada en 2013. Sí. Porque la debe haber sido de parte de los parroquianos, ¿no? Para las que sí, porque querían. Va a ser lo mismo, ¿no? ¿Mande? Va a ser lo mismo. Ajá. Porque el ACE la solicitó en su momento y se le dio el ACE y ahora la quiere cambiar al arquidiócesis. Que es lo correcto, porque creo que obviamente al pedir permiso de gobernación les autoriza para que se sigan considerando bienes federales, ¿no? Se incorporan y así obviamente ninguno de los predios puede ser destinado para ningún otro uso y al rato pues quede a nombre de algún particular. Este es el mismo tema, casi el mismo tema. No, pues se lo veríamos en la misma cita, ¿no? El 30 de marzo. Y entonces tenemos 3 y 4, ya llevamos 5. Sí. De los otros 3. Pues Cruz Roja. Cruz Roja.
Cruz Roja, Es el primero. observaciones. En 2016 solicitaron una permuta de predio por una fracción de 600 metros cuadrados en el lote 1, manzana 37 de la colonia Preso Benito Juárez. A la fecha no ha sido valorado por el Cabildo. Es un predio baldío y el acuerdo de Cabildo, si se acuerda realizar la permuta, deberá realizar el proceso de su incorporación. O sea, ellos se les dio en un inicio tanta superficie. Sí. Posteriormente notificaron que no les apoyaba en nada ese predio, solicitaron una permuta por algún otro. Sí. Cabildo aprobó que se permutara, pero No. lo hicieron por parte. No han hecho, no. Si se acuerda realizar la permuta, deberá tener Ok. el acuerdo de Cabildo. Es que yo le entendí mal, pero dice, si se acuerda. Sí, realizar- la redacté era al revés, perdón. Sí, yo entendí que decía, sí se acuerda. Si se acuerda el realizar la permuta, deberá hacerse el acuerdo de Cabildo, ajá, y el proceso de desincorporación. Muy bien. ¿Es más o menos el caso de Red Binacional de Corazones? Pudiera darse, ajá. ¿Sí? Aunque obviamente aquí ya se tiene, ellos ya analizaron el espacio que en su momento de 800 metros, sí les parecía en ese momento, en las condiciones en las que ellos lo requerían. ¿Y actualmente qué es lo que ha pasado con ellos? No hemos tenido ya acercamientos por parte de la delegación. ¿Y este predio lo donaron en 2009? Yo creo que se les olvidó y hay que quedarnos con él. ¿Dónde está nada más para ubicarlo yo? El predio, el primero que se les otorgó en donación se encontraba a un costado de un área deportiva que está sobre la calle Don Luis de la Rosa. Tenían una traila que hace unos 3 años, es un parquecito, ajá. Hicieron un corte y abajo metieron una traila y arriba estaba una cancha de básquet, de servicios, ¿cómo le llaman? De usos múltiples. Ajá. ¿Ahí arriba? Sí, y son 2 cuadras antes del T4, digo, de la... Antes o después. Si va uno de aquí para allá, pues serían como 2 cuadras. Ajá. De X, no sé qué. De X1. De X1, sí, es la lomita y está el parquecito. ¿Y ellos piden entonces qué? En su momento no se tenía el título de propiedad expedido, entonces obviamente también eso tardó en el que se pudiese formalizar. Y por la ubicación, posteriormente se les hizo un poco más complicado porque está en bajada. Y ellos nada más lo que requerían el espacio era para tener, le llaman lanzadera de la ambulancia. Iban a tener una pequeña construcción a efecto de que las personas que utilizan la ambulancia ahí estuvieran, y en los llamados atender esa área del Plan Libertador. Posteriormente comentaron que no era tan indicado, bueno, tan utilizado o servicial el espacio por la subida, y que si había algún otro espacio más cercano al área urbana, y vieron que en el parque que está, el parque lineal, abajito de Sharp, en las últimas, donde está ahorita Control Canino, ahí es el área que les llamó la atención o les interesó, porque obviamente está un poquito más cercano, tiene varias salidas. Nada más tiene una construcción como la Confianza, una clínica, ¿no? Y hay más terreno atrás. Exactamente, es una parte del terreno de atrás. Entonces, ellos están solicitando la permuta, también una permuta, cámbiamelo por otro. Por ese predio. ¿Hace cuánto que no se presentan? Yo creo que en lo que va de la administración y la mitad de la administración pasada. Están rentando más Sí, abajo de donde estaban. exactamente. Ellos están cercanos ya a lo que es X1. A una cuadra de X1 están rentando. Y sí es necesario para la parte norte del municipio. ¿Tenemos alguna zona, aparte de la que ya comentó? La superficie no tiene problema con la superficie. No, ellos comentaron que se ajustaban a... Ocupan un espacio para una ambulancia y un área, un cuarto, bueno, una construcción mínima de servicio, ¿no? Para ellos. Sí, y en el 2006 cuando se acercan también estaban viendo la posibilidad de tener unos pequeños salones a efecto de capacitar
a las personas que en su momento quisieran darle, integrarse con ellos. Entonces, ellos sí con 500 para abajo las... Sí, son 800. Bueno, le dieron Ajá. 800, pero No, no, le dieron 1368 así 1368. En su momento. en su momento y ellos piden 800. Que se conforman, bueno, Que se conforman. que aceptaban los 800. O sea, hicieron una permuta por uno de 800. Ajá, esperarían que se les aprobara esa permuta. Ok. Estos tienen el mismo problema, no se ha hecho ningún trámite, todo está... ¿Todavía querrán ese terreno? Sería cuestión Hay que de... hablar con ellos, ¿no? Creo que sí. Pero porque si tocamos el tema otra vez, obviamente no me lo van a salir. Claro. Porque están rentando ahorita. Es que a lo mejor no se acuerdan, ¿no? No, sí. Podríamos entonces en el martes que citemos al arquidiócesis meter a Cruz Roja para que saquemos 2 por martes. Que este está muy similar al asunto de red nacional, ¿no? Pero aquí una de las ventajas es que ya tienen más o menos la idea. Ya tienen, ajá, visto. Ese predio que comenta, hay un... Ay, Dios mío, porque nunca nos coordinamos. Implan ha presentado un proyecto integral de, no sé, tiene un nombre así bastante bonito, para toda esa área. Sí, se llama Parque Lineal. Sí, el parque sí se llama ok. desde hace mucho tiempo, pero ahorita, nada más que no, como es una presentación, presentó un proyecto de regeneración de toda esa zona y está proponiendo un parque para perros. Enfrente, sí. Hacia atrás, ¿qué sabe usted que tengan? Porque él presentó ahí todo el... Esa manzana no la incluyeron, no. Porque desgraciadamente al fondo de esa manzana no hay pavimento todavía. Y creo que fue producto de relleno, que era otra cuestión que también lo comentamos nosotros a Cruz Roja, que si ellos ya iban a hacer su estudio de mecánica de suelo a efecto de conocer si en su momento... Tendrán que verificar todo eso. Bueno, ellos, si consideramos esa área, ¿saben cuánto mide esa manzana? Para ver. Son alrededor de 1800, 2000 metros. Ahorita no traigo el dato. Ya con la clínica de... Con la clínica, ellos están utilizando 250 metros. O sea, prácticamente la diferencia sería para ti, ¿no? 800 ajustándonos y quedaría superficie todavía del predio. Bueno, esa es una posibilidad, ¿no? Para el rumbo ya de la mina, de las clan, digo, que ya también es zona urbana, que parezca lejos, de Monte Carlo, Santa Lucía, toda esa área también, no sé, ¿aparecen en el predio? No, esos fraccionamientos se aprobaron cuando todavía era gobierno del estado el que recibía las donaciones. Entonces, las superficies de la donación que ahí se recibieron, varias ya se las puso en venta gobierno del estado. Ahí nada más tendríamos lo que serían las áreas verdes y hay fraccionamientos que sumaron las áreas en un solo fraccionamiento. Por ejemplo, ahorita no recuerdo, pero Santa Lucía no, creo que no entregó áreas y las sumaron al porcentaje que les iban a dar en Monte Carlo. 2 o 3 fraccionamientos hicieron y también otras que pagaron, que en su momento el valor, ajá, porque ya lo tenían vendido. Entonces el porcentaje que les correspondía al Estado en ese momento, pues ya no se los habían, cubierto, al igual que el municipio. Al inicio de la administración se aprobó tal vez otro fraccionamiento y lo que hicieron fue pagar las áreas de donación. ¿En Real de Rosarito no hay nada? Real de Rosarito sí, pero es un poquito más lejitos. Sí. Pues que, ¿cuánto tiempo va a empezar a hablar? ¿Un minuto? No, pero esa rampa en la vuelta de 3 años va a ser insuficiente. Por la cantidad de personas. De hecho, ya ha habido accidentes muy feos. No tiene caso. Sí, ellos lo manejaban mucho por la cuestión de salidas y la pues, conexión rápida de... rápido.
tiene que ser rápido. Y la tierra en el área ya cercana a la carretera, pues no creo que el gobierno tenga nada. No. Pues ese sí es un tema complicadito. Bueno, ya le echaron el ojo ahí a esa parte, podríamos verlo. Yo me gustaría verlo con más tiempo porque no me acuerdo así de ahorita de El proyecto. el proyecto de Islán, porque también ahí ya se pagó por ese proyecto. Entonces, de repente, pues aquí ya te vamos a mostrar un pedazo. Se me hace un poquito más largo. Bueno, me gustaría dejar ese en pendiente. Y los otros dos que quedan, ¿qué quisieran? Bueno, por parte de los jubilados, A ver, Pues pues de de casa de jubilado. sí, ellos traen un proyecto bastante grande. Ajá, el manejar, ellos comentan que en el interior del país hay uno donde se concentran como por regiones, entonces que tienen su casa de descanso, que les interesaría que aquí en Baja California, que pudiese acercarse Baja California Sur, Sonora, que tuvieran un área para los jubilados, que en su momento se pudiera traer algún atractivo económico, donde se encuentra el IMSS, en la 17 de agosto exactamente. Entonces lo que sucede es que a ellos se les entregó 17 de agosto, ajá. Una calle lo divide. Entonces el espacio quedó al fondo de lo que era un terreno. El terreno tiene una figura un poco rara, más o menos así. Entonces ellos, es un polígono irregular y ellos quedaron aquí. IMSS está aquí. Entonces toda esta área quedó sin uso y aparte pues obviamente la vialidad queda en esta forma. Entonces ellos pedían que para efecto de que no se tuviera que trabajar en una vialidad que se acercara la superficie que se les había otorgado en donación a efecto de tener más superficie, ya estaban cercanos a lo que sería la vialidad y pudieran ellos trabajar en su proyecto. Pero a la par también tenemos un problema que se está generando con el estacionamiento del IMSS. Es insuficiente de las personas. Hay una asociación que está solicitando la donación de un predio para el estacionamiento del IMSS, ¿no? De hecho lo está manejando DIF. Bueno, hay una asociación que en su momento fueron como impulsores de que se tuviera el IMSS aquí en Rosarito, y ellos mismos están viendo que si el terreno que está enfrente es del ayuntamiento, que por qué no se trabaja en que el mismo ayuntamiento lo habilite y en su momento se le dé alguna dependencia a efecto de que haya algún tipo de ingreso, que en este caso como se maneja en la playa, que sea DIF, pero es un proyecto que se tendría que manejar. Estamos como a 1,5 metros abajo, el terreno abajo de lo que sería la vialidad, entonces se tendría que trabajar Sí, alguna terracería. Bueno, ahí bueno, eso sería algo adicional que no es el tema, ¿no? Lo del estacionamiento del IMSS. A nosotros no nos ha llegado nada, aquí. No, yo lo sé Yo lo sé de porque vos. me lo platicó una persona Sí. afuera en un Sí, a mí evento que también. hubo, Sí. me dijo, ay, que vamos a solicitar esto, pero documentos no de nada. Pero, pues, si lo traen a la mesa, pues claro que le damos seguimiento. Aquí lo que veo es que solicitaron el incremento de la superficie de donación a 10,000 metros cuadrados para el proyecto. Está muy bonito, pero no viendo de dónde vamos a agarrar los unos 10,000 metros. Exactamente. ¿Tenemos? No, pues es que obviamente tendría que ser en esa misma área, ellos pidiendo la superficie que queda. Ellos tienen ahorita donado 3,000, no, 3,200. Creo que este es un tema que hay que ponerle en la mesa, porque si no lo van a ocupar para el proyecto, pues hay que pedir la devolución. Se puede pedir la devolución, se puede cancelar la donación, sindicatura, Sí, porque te iba a preguntar, ¿cómo estaba hecho la solicitud, el contrato, quién iba a manejar toda esa situación?
iba a ser solamente, sabes que te lo damos y tú te haces cargo de todos tus detalles, porque sí está medio, dice pensionados, jubilados y pensionados, pensando mal, como siempre pienso, pensando mal, digo yo, un jubilado pensionado se supone que está bien de, ya, está de salida, estamos de salida. Entonces, el hecho de que se quede esa casa ahí, ¿quién se va a quedar con la casa? O, no sé. No, pues obviamente no, me imagino que es igual, forma parte del sindicato, ¿no? Obviamente tienen una sección que es jubilados y pensionados, pero pues el ente sigue siendo el sindicato de... Lo que pasa con los artistas allá en México, que tienen su casa de retiro, entonces fallece un artista, pero entra otro y entra otro. Entonces, sí. A eso iba, ¿no? Entonces ahí estaba Isel Vega, y está... Sí, no iba a pedir un espacio. Por favor. Sí. No, yo lo que no entiendo es cómo aceptan, pues en dado caso, esa superficie y después solicitan que no, necesito más del doble, ¿no? No, pues si ahorita me pudiste dar, pues me vas a dar más. Es que se supone que diste un proyecto para que te otorgaran esa superficie, entonces ahora ya te... O que te digan, ¿sabes qué? Necesito 10,000 metros cuadrados, no, pues lamentablemente no contamos con la posibilidad, pero hay unos 3,200, pues no me sirve, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que es al revés, ¿no? Tal vez vienen con una solicitud con una superficie mayor y el ayuntamiento tal vez en su momento les dijo, es que nada más tengo esta superficie y lo aceptas. Si no te va a servir de nada, pues lo aceptas. Pero es que entran en esa cosa de, no, pues lo que caiga, pues no, sí. Te regalo, pues nadie dice que no. Pero nosotros no estamos para regalar nada más porque sí. El predio está baldío, entonces dices, bueno, pues vamos empezando con algo, pero vamos poniendo el ejemplo y en su momento pues tal vez ya no tengamos la capacidad, pero que se da el trabajo, porque al final de cuentas pues eso tal vez sí sería un argumento para que se le donara una mayor cantidad, y más si es algo muy, muy loable. Sin embargo, pues están pidiendo prácticamente el triple de lo que... No, y mira, él puede pedir lo que quiera, no tenemos tierra de esa superficie para poderlos apoyar. Entonces, si se van a quedar 3,000 metros, 3,260 sin utilizar, porque ni los utilizan ellos ni los utilizamos nosotros, nos hay que recuperar. El procedimiento para eso, licenciado González. Vamos a desistirnos por acuerdo del cabildo. ¿Cuál sería? Pues tendría que hacer un acuerdo de cabildo, ya que obviamente ahí fue acordado por el mismo. Tendríamos que revisar en el área legal cuál sería el procedimiento más adecuado. ¿Cuándo se les autorizó? En el 11. 2011. Son 10 años y no está utilizado. El problema es que los acuerdos de cabildo no les ponen condiciones, es decir, si en determinado tiempo no lo usas, tendrá que ser, y eso es algo que tenemos que decir, si procedemos como lo estamos viendo, tiene que quedar en el acuerdo. Sí, lo malo es que desgraciadamente se ha dado esas condiciones ya en el contrato, pero no en los contratos, no en el acuerdo. Entonces, al momento de no celebrar el contrato, pues obviamente no hay una no hay una obligación. Sin embargo, si desde el acuerdo de cabildo ahí se les ponen sus condiciones. Si no, estamos dando la tierra, o se ha dado la tierra sin permiso. Vamos a ver casos. Ahora vamos a ver casos particulares. Pues es que ese sería un motivo para rescindir. El principal motivo es que no podemos estar dejando tierra sin utilizar porque hay muchas necesidades. No, es que no se llega a esas instancias. Por eso el problema es que no están formalizados, porque obviamente nada más se aprobó, pero no se llevó a cabo el tema de jubilados y pensionados de la sección de 4.5 lo platicamos con jurídico para ver la posibilidad. Yo así de rápido, sin entrar en mucho detalle, me parece que es un predio que ya con los 10 años que tiene sin utilizarse, pues sería conveniente recuperarlo. Es que no era urgente para ellos. Claro, que no era urgente. Se murieron. Ya se murieron. No diga eso. Ok, ese será el plan jurídico y el asunto de Cruz Roja. Lo veo yo con mi plan para el asunto del predio, que a lo mejor se pudiera hacer ahí, digo, es una zona urbana con acceso rápido a la carretera, y creo que ya son todos, ¿verdad? El de CTM. El 5.
Ok. ¿Qué pasa con este Lee? Después de la aprobación, ya no hemos tenido acercamientos por parte de la CTM. El señor, se me olvida el apellido. ¿No desapareció? No. ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama? Fidel Velázquez. Ah, pero Se murió, ya no En hay. su momento el señor Amaro Mata, sí bastante bueno. ¿Cómo? el señor Amaro Mata es el que en su Ah, momento le había dado. el dirigente de la CTM. Sí. Y a él ya se le donaron 1,486 en Puesta del Sol 1. ¿Para qué lo ocupaban ellos? También lo requerían para tener unas instalaciones para sus agremiados y canchas deportivas que en su momento se iban a comprometer. Bueno, se comprometieron a que los iban a utilizar las personas del fraccionamiento. Estaba alguien sin uso también. Ahorita sí. No, hombre, la urgencia de los predios era bastante. ¿Son los 3? 7 años, 8 años también de que no Y como dice, no se ha tenido acercamiento. desde Las que últimas se dio fechas. la donación por Yo creo cariño. que hasta el 2015 sí llegaron a venir. Había una solicitud. Ellos requerían lo que era la certificación del punto, a efecto que la llevaran a la Ciudad de México para que allá también tuvieran conocimiento y en su momento lo consideraran dentro de su presupuesto, porque obviamente también lo manejan a nivel central, a efecto de que les manejaran ahí algún presupuesto para acá, pero ya posteriormente ya no hemos tenido ¿Consideran que a ellos deberíamos de citarlos y que vengan a exponer el por qué no lo han utilizado, por qué no han seguido? Lo bueno que ellos no piden aumento. No ha habido acercamientos, porque no tienen presupuesto, no se les autorizó seguramente. Aquí sí sería bueno, antes de que vengan, ver el acuerdo de cálido. Bueno, es que si los acuerdos los hacían así como Muy abiertos. sí, es que no especifican nada, pues cómo les vamos a Hay que revisarlo antes. Sí, antes de citarlos. de Secretaría General. Son todos, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos viendo los acuerdos. Sería que para el día 23 de marzo se cite a los colegios Arquitectos e ingenieros. y a la Red Nacional de Corazones. Ok, así es. ¿Usted tiene el contacto de esas personas? De los colegios, sí, De los colegios De no hay los- problema. Ellos sí, de la señora licenciada Tucker también. ¿También? ¿Nos puede pasar su nombre y su teléfono? Sí. Todo para poderla... De hecho, aquí en su solicitud vienen todos sus datos de contacto, ahorita si gusta lo dejo. Y también si no, Virna los debe de tener, si no están ahí. De hecho, ha venido con Con la regidora. Bueno, entonces para el día 23 de marzo viene colegios y viene Red Nacional de Corazón. Para el día 30 de marzo viene la arquidiócesis para sus dos temas. Para el martes 30 de marzo también se cita a la Cruz Roja. La Cruz Roja y la arquidiócesis para el día 30 de marzo. Y el tema del docente se va a revisar con jurídico. Como el tema de la CTM se revisará primero los acuerdos también. Muy bien. ¿Qué más? Ah, no. No, Cruz Roja. Esa es Cruz Roja, sí. Es Cruz Roja. Entonces poner una hora a las parroquias y a otra hora a la Cruz Roja. Sí, ya ahí en el oficio los pongo Sí. para que no estén aquí toda la sesión. Bueno. ¿Todo va de acuerdo? Sí. Siguiente y punto, asuntos generales. Yo quiero, bueno, independientemente de lo que ya vimos como tema convocado como comisión, el asunto que tenemos aquí precisamente con la diócesis de que están pidiendo la tasa cero para los predios. ¿Qué ocupamos, licenciada, para darle seguimiento a eso? Pues, descentralizado. ¿De específicamente ese o de los Dice- demás dice- predios? dice- ¿De todos? dice- Trae un listado. Aplicación de ok. la tasa cero del impuesto predial de los 44 inmuebles
propiedades de esta arquidiócesis según muestran estatutos internos del acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Son 44 predios y aquí están enumerados con sus claves y foto de cada uno de ellos, su ubicación, ya hicieron, pero que ocupamos para poder... Es que algunos no son parroquias. Es que son de todo, pues son monasterios. Hay unos condominios, hay parejas. Aquí están los mencionados y ninguno condominio. Hay una paloma. ¿De qué? Ah, la paloma. ¿Se puede responder la participación de la administración? Sí. Probablemente la clave catastral la hayan puesto mal y el error que está en la paloma, pero... No, pues lo revisamos. Lo que yo quiero saber es qué ocupamos para que esa petición de la tasa cero se aplique. ¿Se acuerda que yo que le comenté que la orden del Secretaría de Gobernación tiene que venir especificada para cada uno de los predios? Porque nosotros tenemos cada uno su expediente y no pueden medir por ser el mismo, sino que cada uno tiene como su cuenta, puede decir, ¿no? Entonces no sé también si lo tienen que autorizar por medios de ustedes también. No, es que la mayoría de esos predios en su momento los han de haber adquirido o en su momento recibido alguna donación. Tal vez lo que no haya es la formalización que se tengan de todos esos inmuebles. Bien, el ejemplo que yo puedo ver, por lo que usted dice, es, en nuestro caso, nuestra comunidad compró 6 bloques de nuestra propia colonia, porque pues, no solicitamos donaciones, los compramos a un particular. Entonces, probablemente, como no se ha hecho esto, a usted le aparezca como que es un particular, pero físicamente aquí está comprobado, pues, que se pueda comprobar obviamente, qué es lo que hay ahí. Entonces, yo creo que como ese ejemplo que estoy poniendo, debe haber varias, porque generalmente así se trabaja. Si la comunidad le urge su templo, pues lo va a comprar o lo va a solicitar, como el caso de Puesta del Sol, que ellos obtuvieron una pequeña donación, una donación. Nosotros no, nosotros compramos 6 lotes caros, muy caros. Tendríamos que checar cada uno de los expedientes en lo particular para tomar la decisión y si tienen que intervenir, ya sea la Secretaría o la Presidencia, porque ellos son los únicos autorizados a modificar. Pero ellos marcan aquí una... Adelante. Sí, no, digo, como así que dándole, como bien ya trajo algunos datos para su empresa, a lo mejor será factible que si ya no tiene este listado, que ya dijera, le hace falta esto para llegar hasta hacer un desglose de lo que le hace falta para poder llegar a sí, una muchas veces nada más tenemos el acta de la clave y no hay ni documento de propiedad ni nada por el estilo. Bueno, ni un planito, okay. Nada. Dígame cuál sería el primer paso como comisión que tenemos que hacer para... Si me puede enviar el listado de nuevo, porque se acuerda que lo vimos y luego... Sí, lo que pasa es que ya después no se ocupa eso, la licenciada también se ocupa el otro, y pues es algo que yo no puedo hacer, se vino la pandemia y todo se quedó. Sí. Okay. Ya está listado y está documentado lo que se puede. Empezamos con eso entonces para pues que con eso ya podemos iniciar ya con una inspección o algo así. Vamos a retomar el tema de tasa cero para inmuebles de uso religioso, porque seguramente es que acuérdate que nosotros aquí en Rosarito me gustaría que si se da el caso para la siguiente administración tomar en cuenta lo que es que nada más tenemos una tasa y no tenemos diferenciación si es un terreno con una tasa de baldío o si es para la tercera edad
o si es comercio, o qué uso tiene, o sea, eso no lo tenemos. Entonces, sí sería muy beneficioso porque así pudiéramos separar. Es que es una iglesia, no paga, ¿sí me entiendes? Todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ya sería Bueno, para la aquí siguiente. lo menciona como tasa 0%. Es que me imagino que se están llevando. Aquí dice, de acuerdo al artículo Pues 6 se van a Tijuana. Exacto. Él está pensando como la arquidiócesis está en Tijuana, pues se ven a Tijuana. Y ahí así hay una Sí, una ellos diferencia de mencionan tasas. aquí el artículo 6 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Bueno, ahorita el asunto es retomar el tema como comisión y verlo directamente con la licenciada de En los Catán. municipios hay una oficina que se encarga De asuntos religiosos. específicamente de Ah, ok. asuntos religiosos. Y Sí, no lo hay vemos, aquí. lo vemos y como O decía, sea, tiene que estar dentro de oficina mayor o No, Secretaría General. Secretaría General. De hecho, y- sí estuvo un tiempo, Ajá, atendió y como aquí un año, veo 2 que hay años. muchas iglesias, yo creo que sí es importante tener otra oficina. Digo que ya nada más rapidito sí, la que se gente encargue le específicamente nada más. le gestione todo. Ujú. Había, ¿no? Sí, había en Secretaría Qué General. raro que se. Bien, entonces retomamos el tema poco a poco, ya si no nos alcanza el tiempo, porque no nos va a alcanzar, pues cuando menos ya está encaminado y ya Catastro tendrá el antecedente. Bien, siendo las 11 del día. 11. Las 11:11, damos por terminada la sesión, les agradezco su presencia y les llegará el oficio para seguir con el tema. Muy bien. Gracias. Gracias, de nada, hasta luego, permiso.